El baúl del abuelo presenta La Guerra del Pacífico, capítulo 3, Angamos, la casa del Huáscar. Después del combate naval de Iquique, el monitor Huáscar se convirtió en una verdadera pesadilla para Chile. Miguel Grau, ahora apodado el Caballero de los Mares, comandaba ese monstruo de hierro con una maestría sin igual. Aparecía de la nada, atacaba puertos chilenos, hundía barcos de transporte y luego desaparecía en el horizonte antes de que alguien pudiera siquiera reaccionar. El miedo se apoderó de la costa. En Valparaíso, las madres ya no dejaban que sus hijos jugaran cerca del puerto. ¿Y si aparecía el Huáscar? En Antofagasta, los soldados miraban el mar con un terror constante. El Huáscar podía materializarse en cualquier momento. Chile tenía una necesidad urgente en transportar tropas al norte para invadir Perú. Pero mientras el Huáscar siguiera suelto, ningún barco estaba a salvo. Era como intentar cruzar un río infestado de cocodrilos. En la capital, Santiago, el gobierno estaba desesperado. El presidente Aníbal Pinto reunió a sus almirantes. «Necesito que casen a ese barco», dijo con voz firme. «No me importa cómo, necesito al Huáscar fuera del agua. Ushili pieggi estaugehu». La orden era clara y la presión inmensa. En octubre de 1879, el almirante Galvarino Riveros tomó el mando de la escuadra chilena. Su plan era simple pero brillante: tender una trampa. Riveros dividió sus barcos en dos grupos. Una división, compuesta por el Cochrane y el Blanco Encalada, los acorazados más poderosos de Chile, patrullaría al norte. El otro grupo, con naves más lentas, fingiría debilidad para atraer al Huáscar. Era un juego mortal de gato y ratón, pero esta vez, Chile estaba decidido a ser el gato. El 8 de octubre de 1879, Grau zarpó del puerto peruano de Arica con el Huáscar, y la corbeta Unión tenía órdenes de atacar transportes chilenos y continuar sembrando el caos. Pero no sabía que Riveros y su trampa lo estaban esperando pacientemente. El cazador estaba a punto de convertirse en la presa. Amanecía frente a Punta Angamos. El mar estaba tranquilo, casi como un espejo, mientras el cielo comenzaba a aclarar sus tonos oscuros. Desde el puente del Huáscar, Miguel Grau miraba el horizonte. Estaba cansado. Llevaba meses cazando barcos chilenos, siempre alerta, siempre huyendo. Sabía en el fondo de su corazón que su suerte no podía durar para siempre. De repente, un vigía gritó con urgencia: «¡Buques a la vista!». Grau tomó su catalejo. Sintió como su sangre se helaba. Eran el Cochrane y el Blanco Encalada, los dos temibles acorazados chilenos, y venían directo hacia el Eito Dama Quina. «Rumbo, sir», ordenó Grau. El Huáscar giró con toda la potencia de sus motores y aceleró, intentando escapar. Pero era demasiado tarde. Los chilenos lo habían rodeado. Por el norte venían el Cochrane y el Blanco Encalada. Por el sur, aparecieron más barcos chilenos cerrando la única vía de escape. Estaba completamente atrapado. La corbeta Unión, que era más rápida, logró escabullirse y desaparecer en el horizonte. Pero el Huáscar quedó solo, enfrentando a casi toda la escuadra chilena. A las 9:30 de la mañana comenzó el combate. El Cochrane abrió fuego. Sus cañones Armstrong de 250 libras rugieron con furia. Inmediatamente, el Blanco Encalada también disparó. Era un diluvio de fuego y hierro, cayendo sobre el Huáscar. Grau, tranquilo y sereno como siempre, daba sus órdenes con precisión. «Responder el fuego, apunten al Cochrane». Los cañones del Huáscar dispararon, pero sus proyectiles apenas hacían abolladuras en el grueso blindaje de los acorazados chilenos. El combate era brutalmente desigual. El Huáscar estaba solo contra dos gigantes de acero, pero Grau no se rindió. No era su estilo. Lucharía hasta el final. De pronto una granada chilena impactó directamente en la torre de mando del Huáscar. La explosión fue terrible. Cuando el denso humo se disipó, Miguel Grau había desaparecido. Una bala lo había partido en dos. El segundo al mando, el capitán de corbeta Elías Aguirre, tomó el control. «Seguimos peleando», gritó para animar a la tripulación. Pero minutos después, otra granada lo mató a él también. Luego cayó el tercer comandante. «Y el cuarto, y el quinto», uno tras otro. Los oficiales peruanos caían. El Huáscar se estaba convirtiendo en un matadero flotante. Su cubierta estaba cubierta de sangre, cuerpos destrozados y hierro retorcido. Los cañones estaban destruidos, y el timón ya no respondía a las órdenes. Pero aún así, los que quedaban en pie seguían peleando con un valor admirable. Cerca de las 11 de la mañana, después de casi 2 horas de un combate infernal, el teniente primero Pedro Garrison, el último oficial peruano con vida en el Huáscar, tomó una decisión terrible. No podían ganar. De los 200 hombres que tripulaban el monitor, más de 50 estaban muertos y casi 100 heridos. El barco estaba destrozado. Era una ruina humeante. Garrison ordenó abrir las válvulas para hundir el Huáscar. Prefería verlo en el fondo del mar antes que entregarlo en manos chilenas. Pero los chilenos se dieron cuenta y abordaron rápidamente. El Cochrane se acercó,
y sus marineros saltaron a la cubierta del Huáscar. Corrieron a las salas de máquinas y lograron cerrar las válvulas justo a tiempo. El Huáscar estaba capturado. Cuando los marinos chilenos bajaron a las cubiertas interiores del Huáscar, vieron el verdadero horror de la batalla. Sangre por todas partes. Cuerpos destrozados. Hombres heridos que gemían pidiendo ayuda en medio del caos. Un marinero chileno encontró lo que quedaba del almirante Miguel Grauan. Era apenas reconocible. Con un profundo respeto por el enemigo caído, lo cubrió con una bandera. Porque incluso en la guerra, algunos hombres merecen el más alto honor. En Chile, la noticia desató celebraciones. El Huáscar, el terror del Pacífico, por fin estaba capturado. Ahora nada impedía que Chile transportara sus tropas al norte. La guerra podía continuar según el plan, pero en Lima, todo Perú lloró. Miguel Grau había sido más que un marino. Había sido un símbolo de honor, de valentía y de caballerosidad. Su muerte fue un golpe directo al alma peruana. En un gesto de respeto sin precedentes, el gobierno chileno devolvió los restos de Grau a Perú, reconociendo que había muerto como un verdadero héroe. Arturo Prat y Miguel Grau, dos enemigos. Dos hombres que se respetaron mutuamente, dos leyendas nacidas en el mismo mar. Chile reparó el Huáscar y lo incorporó a su propia armada, y ese barco, que tanto terror había sembrado bajo la bandera peruana, ahora peleaba con la bandera chilena. Era irónico, era triste, pero así es la guerra. El Huáscar participó en el resto de la Guerra del Pacífico, bombardeando puertos peruanos y transportando tropas chilenas, haciendo exactamente lo que antes hacía contra Chile. Hoy, el monitor Huáscar descansa en el puerto de Talcahuano, en Chile. Es un museo, un recordatorio de que en la guerra, hasta los monstruos de hierro, tienen una historia compleja que contar. Con la captura del Huáscar, Chile obtuvo el dominio absoluto del mar. Eso significaba una cosa. A la invasión de Perú era inminente. Las tropas chilenas, que llevaban meses esperando en Antofagasta, finalmente podían moverse. El ejército se preparaba para desembarcar en territorio enemigo, pero la guerra apenas comenzaba. Lo peor estaba por venir. Las batallas terrestres serían más sangrientas, más brutales y más desgarradoras que cualquier combate naval. Y el regimiento séptimo de línea estaba listo. Sus hombres, los mismos que se habían despedido de sus familias en Santiago, ahora marcharían hacia el infierno del desierto. No te pierdas nuestro próximo capítulo, Ampisagua. La invasión comienza. Gracias por acompañarnos en el Baúl del Abuelo. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Hasta la próxima.